Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma por Noticias Caracol Ahora, todos los domingos 8:30. Y hoy para una noticia triste, que hace 15 días perdimos a tal vez el cronista, el periodista más importante de Colombia, muy prolífico, y nos descubrió esa Colombia profunda, nos llevó a las selvas de nuestro país, nos abrió lugares desconocidos, nos mostró el narcotráfico, nos mostró el conflicto. Y para comentar un poco sobre él, sobre el autor, sobre su vida, sobre su legado, y sobre ese papel tan importante que tuvo en el periodismo investigativo, hemos invitado a dos personas que le conocieron o que estuvieron cerca de él y que sus vidas se relacionaron de alguna forma. A Juan David Correa, el director literario del Grupo Planeta, su editorial durante muchísimos años. Y, por supuesto, a Oti Patiño, miembro del M19, fundador del M19 con Bateman y también constituyente de Colombia y autor de un libro muy extraordinario que recomiendo enteramente, Historia Privada de la Violencia, un libro que también nos habla de las cosas de las cuales nos habló Germán Castro Caicedo. Juan David, usted que fue su editor y que tenía una diferencia de edades muy grande, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue? Yo creo que usted anotaba que era el primer periodista que fue a saludarlo a Planeta cuando usted llegó después de Arcadia, ni más ni menos. Hola María Emma, gracias por la invitación y obviamente gracias por el homenaje a Germán. Voy a ser muy justo porque uno a veces se atribuye cosas que no le tocan. Yo, digamos, conocí a Germán, yo llegué como director editorial en 2018 a Planeta y pues la primera persona que me visitó fue Germán, porque Germán era como de esta casa, digamos, él venía y vino toda su vida a las oficinas de Planeta, eran de alguna manera sus oficinas después de que salió de enviado especial a mediados de los 90, pues su relación, digamos, de trabajo más fructífera fue con esta editorial y fue aquí donde tuvo grandes editores como Mireya Fonseca, Juan Luis Mejía, en fin, una cantidad de gente, Edgar Telles, por supuesto. Así que más que una relación editorial, me movió una relación de admiración profunda por su carrera y cuando me visitó, evidentemente para mí era como recibir una persona que me había abierto las puertas de la lectura cuando yo era un adolescente. Evidentemente sí me buscó para hacer su último libro, que fue Huellas, y yo cuando lo recibí le dije, Germán, yo lo que creo es que usted tiene que escribir unas memorias, nos debe unas memorias. Y él tenía ese libro en la cabeza y fue con ese libro que terminó su carrera, que empezó en el año 76 con Colombia Amarga y que como dices, y dices bien, pues fue una carrera muy prolífica. Germán fue un hombre que publicó un libro casi cada 2 años hasta el año 2018, o sea que son casi 23 libros que nos deja. Y fue una relación más de admiración, obviamente, de saber que él había hecho por Colombia una cosa que pocos habían hecho y era recorrerla y mostrarla en sus dimensiones más profundas, ¿no? ¿Y usted de niño lo leyó? Usted que me imagino que fue aficionado a la lectura desde jovencito, ¿lo leyó? ¿Cómo fue esa relación Pues llegar a Germán Castro apenas, Caicedo? apenas me enteré de su muerte, escribí un texto y en ese texto lo que decía era uno a los 14 años, yo vengo de una familia de editores y lectores, pero uno a los 14 años está peleando con muchas cosas en la vida. Y a mí me cayeron los libros de Germán Castro, los libros de Alonso Salazar, libros de no ficción en un momento de una violencia muy grande en Colombia. Y yo me acuerdo que el primer libro que leí de Germán fue El Hueco, que fue un libro que me cambió la vida, porque yo decía, eso es posible de hacer, cómo un señor es capaz de acompañar a estos espaldas mojadas o a estos migrantes hasta el borde de México, meterse con ellos a Estados Unidos, seguirlos, eso es invención, eso no puede ser, ¿quién se le va a medir a esas cosas? Y es que además él siempre decía que ficción no ficción, era lo que él escribía, pero Oti Patiño, yo quería preguntarle esa relación casi, escribir mucho sobre conflicto armado, pero con el M cuando a él lo secuestran, que es una historia muy bonita,
y muy impactante en ese secuestro que entiendo, usted nos contará, pero entiendo era como para traer un mensaje a Turbay Ayala, al gobierno de Turbay Ayala, pues él logra la primera entrevista de Jaime Bateman Cayón, el comandante del M-19, y una entrevista que uno hoy se la lee y es muy impactante. ¿Cómo fue esa, bueno, y el Karina, ni más ni menos también? Bueno, yo no conozco cómo fue el operativo y realmente, digamos, no conozco ni puedo profundizar mucho de qué grado de consentimiento hubo por parte de él, digamos, en esa entrevista. Porque desde luego, pues, un elemento para protección mismo de los periodistas era, digamos, de que todas las entrevistas que él daba o que él hacía, pues, digamos, tenían que aparecer como algo forzado. Y pues es la verdad que no siempre fueron forzadas, pero desde luego nunca tampoco fueron eh, entrevistas desde una militancia. Germán nunca fue militante del M-19, pero desde luego en ese conocimiento profundo y en ese compromiso profundo y amor por este país, él, digamos, encontraba una posibilidad de interlocución con gente que estaba por fuera y en contra del establecimiento. El libro del Karina sí lo muestra, un gran respeto por las fuerzas militares, por las fuerzas armadas, digamos, porque de todas maneras se trató de un evento donde hubo un conflicto grande entre un grupo del M-19 que estaba tratando de entrar unas armas al país para hacer la guerra, claro, y unas fuerzas armadas, en este caso la Armada Nacional, y termina eso pues, en el hundimiento del barco donde traían las armas los compañeros del M-19, el Karina. Entonces, toda esa epopeya, digamos, que se tejió alrededor de eso, pues él lo retrató y desde luego para hacerlo tuvo que entrevistar a muchas de las personas y personajes que intervinieron en esa acción. Lo repito, digamos, lo hizo con tal delicadeza que creo que no ofende ni a las fuerzas militares y desde luego tampoco ofendió la memoria, digamos, de los compañeros que participaron ahí. Bueno, digamos, eso es un poco para decir que ese conocimiento de esa Colombia profunda que usted plantea, lo hizo con un amor impresionante. Es que fíjate, él trató de hacer otro libro sobre otro acontecimiento que fue sobre el robo de las armas del Cantón Norte, que fueron 5.000 armas. Es más, él hizo las entrevistas fundamentales ¿Y no se publicó o qué? y No llegó a publicarse. él le entregó un poco esa memoria a otra persona. Digamos, esa operación se llamaba Ballena Azul y creo que era muy amigo de Holman Morris y le entregó lo que él había recogido, se lo entregó a Holman y Holman creo que terminó haciendo un pequeño libro sobre esa operación. Pero es que sí, uno ve, tal vez lo decía David, cómo se unta y cómo en sus crónicas, en enviado especial, inclusive en sus relatos, en su periodismo investigativo, porque no hay que olvidar esa década que él pasó. Yo creo que en enviado especial fue pionero también en ese periodismo investigativo antes de Watergate y de todos en los 70, pero él se metía en las historias en una forma como El Hueco, como cualquiera de las perdidas en el Amazonas, o Mi alma se la dejó el diablo, una cosa que a uno le saca lágrimas. A mí ahora repasando sus libros, y era algo que le quería preguntar a Juan David, ¿qué va a pasar con ese legado? ¿No? ¿Cómo preserva ese legado y hace que otros jóvenes vengan y lo lean y sigan con esa tradición? Los jóvenes lo leen mucho, es verdad. Ya ahorita en este instante, de hecho, van a salir 6 libros, digamos, 4 que ya habíamos reeditado hace un año y otros 2 ahora, es decir, salimos con 6, pero vamos a seguir, obviamente, renovando su fondo. Era un hombre muy pendiente de los jóvenes, nos llamaba en la Panamericana de Suba, no hay libros míos y me invitaron a un colegio que queda por allá y ustedes no están haciendo bien su tarea. Era un tipo muy pendiente de su oficio, de cuidar su legado y evidentemente nosotros somos los llamados a cuidarlo, pero era un hombre muy acucioso con lo que hacía, era un hombre
que yo siento que es parte de una generación de la que hacen parte, por supuesto, Alfredo Molano, un día que se tomaron su oficio de reconocer un nuevo país que no habíamos visto a partir de mediados de los años 70. Germán entra a finales de los 60 al tiempo y en el 76 publica su primer libro, en el 77 comienza Enviado Especial, que dura 20 años, por gracia obviamente de Fernando Agudelo, Gómez Agudelo, sí. Gómez Agudelo, perdón, que fue el que se inventó la cosa y fue capaz de, imagínense ustedes, un equipo de ese peso para ir a entrevistar a Bateman en la selva. Pues eso era una cosa, una proeza, pero su legado creo que audiovisual también hay que cuidarlo, porque los libros aquí están bien resguardados y vamos a hacerlos todos, por supuesto, vamos a comenzar a reeditarlos todos, aunque ya muchos están en el mercado, pero yo creo que hay una pregunta clave, tú que estuviste además en Focine, eso, por su legado audiovisual. Yo creo que lo que Germán tiene en archivo de televisión es una joya, y eso habría que mirar qué es lo que va a pasar con eso, porque ahí sí está el país en imágenes vivas, de los ríos, las selvas. Claro, y hablando de eso, me gustaría pasar un poquitico, un pedacito de ese enviado especial, de los primeros, aún en blanco y negro, de esa magia que nos proyecta de la Colombia profunda. Veámoslo. El segundo tramo de lo que se ha llamado el tapón del Darién, pero este sí es realmente el verdadero tapón, es el pantano. Al frente tengo las lomas Las Aisladas y de este punto, a mis espaldas hacia el río Atrato, hay 22 kilómetros que son los que representan el dolor de cabeza más grande para unir a las tres Américas por una carretera. Y es que usted tiene razón, Juan David y Oti. Cuando uno ve las imágenes y el legado del archivo histórico que hay allí, pues uno ve a Patrimonio Fílmico detrás y confío que RTI Televisión y los herederos de RTI Televisión, Patricio Wills y Fernando Restrepo, pues ve ese legado esté hoy en manos de Patrimonio Fílmico y preservado porque hay cierta fragilidad que yo veo sobre todo en los inicios, en los 70, en ese blanco y negro. Pero, ¿cómo hacer... de Germán, cómo se reproducen los germanes, los moranos, los alapes, qué hay que hacer en literatura o en este país, Oti y Juan David, para que haya más de esa generación, más de esa calidad investigativa y de esa forma de mostrarnos el país. ¿O creen que lo hay? No sé, Oti, si quieras tú decir algo. Bueno, no, yo sí creo que lo hay. Pero, es decir, lo que pasa es que al principio tú me hiciste una pregunta, María Emma, y la verdad es que no la respondí sobre la entrevista de Germán Castro a Jaime Bateman. Es que Jaime Bateman hizo dos entrevistas, una a Jaime Bateman en un momento crucial porque se trataba del momento en donde el M-19 tenía secuestrados a unos embajadores, los embajadores que estaban en República Dominicana. Y primero, digamos, era la primera vez que un miembro del M-19 aparecía sin capucha, aparecía dando cara, sí. Y sobre todo era el comandante del M-19 quien estaba hablando. Eso. Y lo otro es que a través de esa entrevista hizo algo inusitado, que fue lanzar una propuesta de cómo solucionar los problemas del país a través del diálogo. Esa entrevista de Germán Castro... La segunda, dices tú, la que se publica en El Siglo. Sí, exacto. Marca un hito muy importante en la historia latinoamericana porque por primera vez en el país, en el continente, se habla de solución negociada. Acordémonos de que nosotros venimos de la guerra del vencer o morir, ¿no? Digamos de un paso atrás, cosas de ese tipo. Y hablar de solución negociada era una herejía. Bateman lo plantea en esa entrevista a Germán Castro y Germán Castro logra reproducir los elementos esenciales del mensaje que había allí en un momento donde pues el país estaba pegado del techo
por este acontecimiento. Y el otro momento, que también en el caso personal mío fue muy importante, fue cuando el secuestro de Álvaro Gómez. Él me entrevistó a mí para también dar la cara, era otro descubrimiento de que había quien había secuestrado a Álvaro Gómez, porque se especulaba mucho de quién podía tener a Álvaro Gómez. Y desde luego el contenido de esa entrevista era la manera como se podía dar el mensaje era muy importante. Y creo que yo los días posteriores, antes de la entrevista, después de habérsela dado, estaba muerto del susto porque no sé si había dado el mensaje correcto, pero creo que Germán logra no solamente captar el momento, captar algo del mensaje, sino también poderlo plasmar correctamente. Es decir, aquí estamos frente a una posibilidad de haber ocurrido otros acontecimientos terribles del proceso de Belisario, de abrir un nuevo proceso de paz. Y me parece que ese mensaje le llegó al país muy claro a través de la entrevista que hizo Germán Castro. Y él tuvo un acto muy valioso en la entrevista, esa larga, extensa entrevista que es preciosa, ahora releyéndola con Bateman, de decir que el tiempo le iba a corregir. Se la publicamos con el derecho a que le podamos hacer ajustes, y dijo ni una coma, y se la entregó precisamente a Alberto Casas y a Álvaro Gómez para que la publiquen en El Siglo, que era inaudito también, que sí. Álvaro Gómez pues publicara en El Siglo esa entrevista y esas fotos maravillosas con su famoso afro. Y Juan David, sí. ¿Cómo lo ve? Para hablar del legado, pero por supuesto, yo creo que hay un legado, y lo más interesante y estimulante es que creo que es un legado más femenino. Germán, yo creo que de alguna manera irradia a periodistas como Andrea Aldana, o como Patricia Nieto, o como Juan Miguel Álvarez, o como Diana López, o como Diana Salinas. En fin, yo sí creo que hay una generación que quizás es la mía y un poco hacia atrás, de gente joven que ha entendido que el oficio de Germán, que ejercía Germán y que ejercieron tantos otros cronistas de su época, como Germán Santamaría, por ejemplo, que creí que iba a estar invitado, lástima que no haya podido estar porque es otro gran cronista. Creo que ellos entienden, y ellos entendían, el mismo Germán, que había dos velocidades de reacción en el periodismo. Una que es el periodismo diario, que uno tiene que inventar, digamos, la vida y las fuentes y la nota en unas cuantas horas, pero que había otra velocidad, y creo que es la velocidad que enseñó Germán y Alfredo y Arturo Alape, que es la velocidad de quien investiga, de quien va a las fuentes, de quien trabaja una historia por meses, de quien agota de alguna manera todas las posibilidades de esa historia, por lo menos las que tiene a mano. Yo he contado varias veces una anécdota, y es que mi padre, que es antropólogo y que trabajó con comunidades indígenas en La Guajira toda la vida, Germán lo buscó alguna vez para preguntarle algún dato menor sobre los guayú, y mi papá me dice, este señor se sentó 3 horas a hacer una entrevista por un dato así de chiquito, aprender de los guayú, porque él necesitaba, para escribir un párrafo, seguramente no mucho más, entender de qué estaba escribiendo. Yo creo que ese legado de entender, de leer, de estudiar, de tener tiempo, es un legado para el periodismo colombiano y para todos los que hemos hecho periodismo en este país, sin ninguna duda. Sus historias van a perdurar porque están hechas de una manera muy meticulosa, muy investigada y con mucho arrojo, por supuesto, que es lo que está contando Oti. No cualquier hombre se le mide hacerle una entrevista en pleno calor de negociaciones de paz al comandante del M-19, con todas las implicaciones que eso tenía en ese momento, ¿no? Total, yo quería ubicarnos ahora que empieza la Feria del Libro, la Filbo, Bogotá. Creo que ocurrió, y usted como librero y como editor me podrá decir, y Oti también, que la gente leyó muchísimo. Los editores dicen que esta época de pandemia, y que en realidad, pues no sé si igual, pero nunca muy inferior los resultados a los que se tuvieron en otros años. Esa Filbo nos traerá sorpresas, nos traerá, ya ampliando un poco obviamente la reedición de Germán, pero esta Filbo, ¿qué espera uno de una Filbo no presencial, que tal vez su público era algo de lo más emocionante? Yo recuerdo a Germán Castro en las presentaciones de sus libros,
que era apabullante, era una generación muy joven y un gentío que era muy emotivo. ¿Qué va a pasar cuando no es presencial? Yo no lo sé muy bien, digamos, sé que la feria este año va a ser virtual. Digo, no lo sé porque iba a ser presencial, pero Sí. lamentablemente esto nos obligó otra vez a retroceder. Así que habrá una programación que está preparando con mucho juicio la Cámara Colombiana del Libro, pero ya que no quería, que también ayudó a través de la escritura de sus libros a impulsar esa feria que se creó con Jorge Valencia de la Casa del Libro a partir del año 87. Y es que esa feria tuvo una industria no solo editorial, sino de autores que jalonaron. Germán fue un hombre que vendió muchísimos libros. Bueno, vos y tú Claro. son, digamos, testigos de esa industria editorial, de las Firmaban editoriales los libros. colombianas. Germán tenía unas filas de firmas de mediodía. Él se hacía en el stand de Planeta y eso era una fila larguísima por verlo a él aceptado. Era un hombre comprometido con lo que hacía. No le daba pereza sentarse a firmar miles de libros porque él creía que él se debía también a sus lectores. Entonces yo creo que esa industria editorial también es hija de personas como Germán Castro, de gente que se tomó en serio el oficio de escribir libros y de darnos luces a través de los libros. Y yo creo que eso también de alguna manera, seguramente en la próxima Filbo, en la presencial del 2022, se tendrá que hacer un homenaje. Sí hay un homenaje, no sé exactamente la fecha, creo que es el 20 de agosto en el Gimnasio Moderno, para conmemorar los 30 años de la publicación del Carina. Entiendo que lo está organizando Mario Williams, que es un barranquillero amigo de Germán. Entiendo que van a venir algunos de los oficiales que estuvieron entonces oficiales de la Armada, que estuvieron entonces en esos hechos, y seguramente creo que van a convocar a alguien del entonces M19 y creo que en ese homenaje creo, vamos a estar en ese homenaje, por supuesto, que se había Pues, organizado. sí. Pregúntale a él, estaba vivo todavía y estaba muy contento e ilusionado que se le pueda hacer ese homenaje a uno de sus Motivamos, libros más ¿no? importantes, que es El Definitivamente. Carino. Yo creo que tenemos que ir. Usted, sobre todo, es Sí, el que sí, tiene que sí, estar allá. si me invitan, sí, si me invitan, Como voy, sí, claro. exconstituyente también, Claro, como a usted le tocó también ir a firmar sus libros, pues estar hay presente, vivir una, mucho la feria. Germán Castro estuvo dirigiendo nuestro noticiero, digamos el noticiero del cual yo era presidente del consejo editorial, y un noticiero pues que alcanzó a tener un gran prestigio. Ganamos el primer premio Catalina, India Catalina, cuando, sí. India Catalina, cuando pues el premio India Catalina no se daban a los noticieros. Y él, digamos, logró, y él y otros directores lograron consolidar un noticiero muy, pero muy Era programador grande. entonces, ¿ya? Cuando se adjudicaban noticieros. Era, sí, 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 digamos, nosotros teníamos fin de semana, sábado y domingos, y por supuesto, digamos, era bastante difícil llegar a superar el rating de otros noticieros. Sin embargo, logramos superar los ratings, pero además hacer un noticiero de gran calidad, y en buena parte eso también fue construcción de Germán Castro. Yo no sé a qué horas Germán podía escribir tanto y todo el tiempo, porque digamos, era asombroso. Todo eso era asombroso. Para mí, el libro que más me parece una gran obra maestra de Germán es La Bruja. Digamos, incluso me gusta mucho más que el Carina, porque digamos, a través de ese escrito se revela otra Colombia, y, y unos personajes que parecen sacados, por supuesto, de una novela, pero pues Germán Castro ante todo era cronista. Y claro. volviendo al tema de la Feria del Libro, pues sí me parece una lástima que no pueda ser presencial, porque el gusto de darse un paseo allá entre esa cantidad de libros, entre esa cantidad de escritores, ver la cantidad de conferencias, y claro, y la ausencia de Germán Castro ahí, digamos, va a pesar mucho, digamos, pero va a pesar menos Claro. el hecho de que no sea presencial. Afortunadamente, no va a pesar esa Sí, ausencia. a mí tal vez mi libro preferido, dijéramos, mi alma se la dejó el diablo, pero quería mostrarles a ustedes, compartir con nuestros seguidores en las redes, un extracto de lo que fue esa famosa entrevista, la primera que Gabriel García Márquez da
en televisión y quiso hacerlo con una programadora o con un canal colombiano RTI Televisión y con un periodista colombiano. Germán viajó a México y es emblemática esa extensa entrevista con García Márquez. Aquí la tenemos. Es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es el coronel, no tiene quien la escriba. Porque yo iba escribiendo la realidad de cada día a medida que iba sucediendo. Bueno, esta época de París, yo la relacioné con la época en México, muchos años después, cuando usted escribió 100 años de soledad, porque usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir, y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida, sino ha sido esa. Y me impresionó una anécdota. Cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad, se fue al correo a enviar el paquete a la Argentina. Y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí. ¿Cómo fue? Pero no es tan grave como se cuenta. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Pues increíble ver a estos dos grandes de la literatura, del periodismo y la crónica, colombianos juntos hablando esa forma del tú a tú y cómo preguntaba maravillosamente. Yo creo que uno siempre, pues a los que nos gusta el periodismo nos ha causado inquietud. Él lo preguntaba en una forma tan directa, en las entrevistas de Bateman, en esta de García Márquez, en general, su enviado especial, esos 1000 programas que hizo, lo dejan a uno temblando porque le saca el alma al entrevistado. Para cerrar ya un poquito y despedirlos y agradecerles esta noche con ustedes dos hablando de este gran colombiano, una última idea de ese hombre, dijéramos, de ese Germán. Tal vez mi recuerdo es caminando por los pasillos de RTI Televisión con Fernando Gómez Agudelo, con una humildad y una sencillez que a uno le sorprendía. No sé cuál es como ¿con qué se quedan de Germán Castro Caicedo? Oti, ¿qué te mueve? Para mí me parece un hombre sorprendente porque reunía dos cosas. Digamos, era un liberal, digamos, de espíritu muy profundo, liberal, en el sentido mejor y más amplio de la palabra, y al mismo tiempo nacionalista, digamos, con un sentido no vulgar del patrioterismo, pero sí con un amor por este país inmenso, porque que es una ave rara, ¿no? Encontrar un liberal nacionalista, ¿no? Muy bien, buena descripción, perfecta. Y a otra generación le preguntamos también lo mismo, ¿con qué se queda de él? No, nos deja un legado sin duda a través de sus libros y de su talante, de alguna manera, de su ambición desmedida por contar un país complejo, contradictorio, que aún sigue viviendo las mismas contradicciones, las mismas tensiones de violencia. Quiere de alguna manera entender este país. Sin Germán Castro no es posible. Entonces creo que nos deja una obra lo suficientemente elocuente, algunos libros por supuesto mucho mejores que otros, pero sin los cuales no vamos a poder entender esto en 50 o 60 años. Yo digo que los clásicos, como quería Harold Bloom, son libros que atraviesan el tiempo. Yo creo que algunos de los libros de Germán Castro sin duda atravesarán el tiempo y lo que le van a permitir al futuro es mirarnos y comprender quiénes fuimos y cómo de alguna manera pudimos resolver nuestras contradicciones más profundas. Pues de verdad los dos, profesor Oti Patiño, gracias por estar con nosotros hoy, y a Juan David Correa por ese homenaje pequeño, pero que le rendimos esta noche de domingo a Germán Castro Caicedo, el cronista de todos los tiempos. Mil gracias, María Emma. Muchas gracias, María Emma. Y a ustedes los espero el próximo domingo, 8:30, en Noticias Caracol Ahora, a fondo con María Emma. Gracias y acompáñenos.